Muy buenas tardes a todos. Para dar inicio a esta reunión Zoom, como venimos cumpliendo con los protocolos por la pandemia y brindando nuestros servicios a los socios de todo el país, saludamos a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los 3 poderes del Estado y cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori, quien brindará la bienvenida al señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciado Matías Culfas. Adelante, María Pía. Buenas tardes a todos los socios, empresarios. Un gusto y un placer tenerlo, Ministro Matías Culfas, en nuestra reunión. Y bueno, agradecidos todos de poder escucharlo y le cedo la palabra directamente que hable usted, que es a quien le interesa escuchar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, María Astori, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en esta institución de tanta trayectoria, tantos años de presencia en la comunidad argentina, en las empresas de muchas regiones del país. Así que la verdad que bueno, es un gusto poder hacer esta presentación en un momento muy difícil de la Argentina y del mundo, cual nos lleva a desafíos novedosos respecto a cómo encarar las políticas económicas de aquí, de todos los países del mundo. Así que lo que voy a presentar hoy es un panorama que busca, por un lado, hacer una detalladísima reseña de estos ya casi 6 meses de gestión económica, ya del presidente de diciembre, son 6 meses nada más de gestión, pero bueno, dada la intensidad que ha tomado la economía mundial, la economía argentina, parece mucho más. Así que el objetivo central va a ser, en primer lugar, presentar un panorama muy breve respecto a lo que fue el arranque de la política económica, sobre todo los aspectos productivos, la búsqueda de reordenar la economía argentina. Obviamente, claro, que quedó absolutamente interrumpida y superada por la aparición de la pandemia, lo cual obligó a regresar por completo y tener una estrategia de corto plazo para afrontar esta crisis de dimensiones inéditas en la historia más reciente. Entonces, el primer punto va a ser ese aspecto respecto a lo ocurrido antes de la pandemia, dar un análisis más específico de la respuesta que hemos dado a las públicas en materia de desarrollo productivo, de construcción social, vinculado a la prevención del virus, evitar que esta crisis genere un daño mucho más generalizado, que sin duda está provocando en todo el mundo, y después entrar en una etapa más de reflexión, pensando en el mediano plazo, en la salida de la crisis. Tengo una versión de PowerPoint, si se está viendo en pantalla, vamos a presentar. Bien. Bueno, primero hablar un poco de lo que llamamos el escenario de arranque, ¿no? Es decir, lo que nos planteamos a comienzos de este gobierno iniciado el día 10 de diciembre, cuyo objetivo central lo planteamos como la necesidad de ordenar la economía argentina. Es decir, esto es la etapa previa a la pandemia, donde lo que buscamos justamente es una situación que recibíamos de grandes desequilibrios en materia fiscal, con déficit fiscal por encima de los 4,5 puntos del producto, sin ese mercado internacional de crédito, con problemas en el mercado de financiamiento debido a diferentes acontecimientos que se habían producido, una crisis de sobreendeudamiento que Argentina tenía y lo obligaba a reestructurar su deuda, un escenario de elevada inflación tras 2 devaluaciones muy significativas que se habían producido en 2018 y también en 2019. Bueno, diferentes elementos que nos planteamos para generar este proceso de ordenamiento. El primer punto fue la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, cuyo objetivo principal era poder generar un nuevo escenario en materia fiscal,
generar al mismo tiempo una mejora en los ingresos fiscales de manera progresiva, entendido como un planteo de solidaridad social, es decir, poder focalizar estos esfuerzos en algunos segmentos que tenían mayor capacidad contributiva, y con esto, desde este punto de vista, comenzar a ordenar un poco la situación económica del país, que estaba en un contexto sumamente delicado. En segundo lugar, ¿no? ¿Se está escuchando? Sentate acá más cerca del micrófono. Ok, gracias. Bueno, esperemos que ahora esté un poquito mejor el sonido. Como les decía, el objetivo central de esta ley de solidaridad social y diferentes medidas adoptadas era ordenar la economía argentina. En ese sentido, un aspecto central en el cual se avanzó y se lograron pasos importantes fue la baja en la tasa de interés. Hubo 6 reducciones en la tasa de interés de política monetaria instrumentada por el Banco Central. Esto permitió ir recuperando paulatinamente el crédito. El crédito estaba prácticamente interrumpido. Recordemos, entre 2018 y 2019, el crédito del sector privado no financiero se redujo en torno a 50% en términos reales, es decir, fue una caída muy significativa del financiamiento, tasas de interés que tenían realmente ahogadas a buena parte de la actividad económica. En tercer lugar, el aspecto inflacionario, es decir, buscamos justamente repensar las bases para reducir la inflación, con resultados en una primera instancia positivos. Recordemos la inflación en el mes de enero en un nivel de 2,3%, 2% en febrero. Tuvimos en marzo una recuperación por diferentes factores, entre ellos factores estacionales, pero sí una búsqueda de restablecer una dinámica de desinflación en la economía argentina, y en esto un papel central del Acuerdo Económico y Social, donde hemos dado pasos importantes en el diálogo con los sectores de la producción, con los sectores sindicales, donde justamente a donde se apuntaba era poder generar un nuevo escenario económico para discutir precios, salarios, una estrategia de desarrollo productivo compatible con una desinflación de la economía argentina. Todo esto buscando también en este marco un escenario para reestructurar la deuda externa, donde efectivamente se dieran los pasos necesarios para tener una deuda, como ha sido marcado varias veces por el presidente y por el ministro de Economía, una deuda sostenible, una deuda que fuera compatible con el crecimiento económico y que no obligara de manera recurrente a tener que caer en reestructuraciones parciales. Los resultados entendemos que nos acompañaron en esta primera instancia. Sacaste la... Dudo que no lo están viendo bien ellos. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, sigo. Digo, los resultados en la primera instancia, esta primera etapa a la que hacía referencia recién, mostraron cierto acompañamiento, se evidenció un crecimiento del consumo en supermercados y centros comerciales, una reactivación incipiente, muy leve el sector industrial, donde hubo 3 meses consecutivos de recuperación en índice industrial desestacionalizado, 3,9% de incremento entre noviembre y el mes de febrero. Una buena temporada del turismo interno con un crecimiento del 6,4% interanual. Un salario real que comenzó a recuperarse, creció un 5,5% en este primer trimestre, justamente por efecto de la caída en los índices de inflación, en forma concomitante a algunas políticas específicas, tarjeta alimentar, los incrementos de suma fija. Esto lo podemos ver o no? ¿Sí? No está pasando. No pasa. Ahí está. Ahí podemos ver en primer lugar lo que fue el incremento en las ventas en supermercados y centros de compra, la recuperación, insistimos, incipiente en la manufactura, este crecimiento importante
de la temporada turística, con un pico en la costa atlántica de cerca del 20%, en el caso de Córdoba en torno al 5% interanual. Los salarios, mostrando una incipiente recuperación del 5,5% en este primer bimestre del año. El empleo mostrando por primera vez, el empleo privado formal, un crecimiento desde el de 2018, salvo en la construcción, que sin duda uno de los sectores que se sigue viendo, se sigue viendo muy afectado. Y por último el indicador de empleo. Todo esto obviamente es un escenario que ya ha pasado de etapa, ¿no? Realmente no resiste mucho análisis. La apertura, el inicio de la crisis internacional vinculada al COVID-19, nos muestra resultados en ese sentido que fueron parciales, no dan para hacer un análisis definitivo, de que estábamos todavía en una etapa muy clara de recuperación, simplemente mostrar los indicadores que indicaban, ¿no? Justamente para la redundancia, que había algunas señales positivas, pero bueno, todo este escenario es parte de la historia económica, porque si bien ocurrió hace muy pocos meses, la emergencia de la crisis del COVID-19 ha modificado por completo la situación internacional y por ende el cambio en las políticas económicas de la Argentina. Y entramos específicamente en este punto, ¿no? Lo que vemos es una pandemia que ha generado la peor crisis global desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Habrá que analizarlo con más profundidad en adelante, para quienes se dedican a la historia económica. Lo cierto, lo evidente, que estamos hablando de una crisis muy significativa, que hoy proyecta una caída del producto en el escenario internacional en torno al 3%. Con algún problema técnico. ¿Qué es lo que pasa? No se ve. ¿Sí? Bueno, decíamos que se proyecta una caída del Producto Mundial del 3%, pero son proyecciones preliminares. Creo que cualquier analista que observe la realidad internacional y la incertidumbre que hoy estamos viviendo, las dificultades y las discusiones respecto a posibles segundas olas de contagio, hacen que sean estimaciones muy preliminares y probablemente la caída sea mayor a esta, y probablemente tengamos que repensar concretamente las características y el deber que va a tener esta crisis a nivel internacional. En Argentina, el impacto del COVID ha sido muy significativo, sobre todo en las actividades de esparcimiento, gastronomía, claramente aquellas que tienen que ver con el contacto social, que han requerido mayores restricciones para evitar ese contacto, ese acercamiento dentro de la sociedad. Ahí lo que podemos ver en este gráfico es un cálculo sectorial respecto a lo que es la caída de la facturación durante la cuarentena en el mes de abril. La comparación entre la facturación del 12 de marzo, 12 de abril 2019-2020, es decir, esto incluye algunos días todavía previos al inicio de la cuarentena iniciada el día 20 de marzo. Ahí pueden ver sectores como recreación, cultura, hoteles y restaurantes a la cabeza de esta caída, los sectores justamente más vinculados al turismo, gastronomía y cultura, con caídas cerca del 70% interanual, ¿no?
incluso en algunos casos con sectores que estuvieron completamente cerrados, ¿no? Incluso la manufactura, también una caída muy significativa, transporte, bueno, en toda la actividad económica pueden ver un efecto muy importante derivado de las restricciones impuestas por la cuarentena. En el sector industrial, cierta heterogeneidad, pero también, ¿no? Un promedio de caída del 55%, con algunos picos de algunos sectores que prácticamente estuvieron cerrados, caso cuero, marroquinería, trabartería. En otro extremo, sectores que funcionaron con relativa normalidad, alimentos, medicamentos, bebidas sin alcohol. Aún así, dentro de esos sectores, algunos que tuvieron caídas importantes, ¿no? Es decir, la verdad que poco que ver con la normalidad, ¿no? Es decir, si bien algunas actividades pudieron seguir funcionando, bueno, todas con muchas restricciones, como todos conocemos, con una parte del personal teniendo que quedarse en su casa por tener mayor riesgo sanitario, etc. Hablemos ahora de las respuestas implementadas desde el Estado argentino, que hemos hecho como gobierno para afrontar esta situación tan complicada. No están viendo la... Bueno, retomamos entonces con lo que llamamos las respuestas desde el Estado. Como les decíamos, para retomar un poco la exposición, veníamos de un proceso económico distinto que tenía que ver con reordenar la economía, recuperar algunos elementos de mucho desorden a nivel fiscal, monetario, financiero, con algunos resultados positivos muy incipientes, ¿no? Que no llegaban a configurar una conclusión muy clara respecto a que esto es una etapa clara de recuperación, pero sí con señales positivas evidentes. Y bueno, en este marco, en este escenario, nos toma el inicio de esta crisis mundial del COVID-19, que nos obliga a aplicar un paquete de ayuda justamente orientado a evitar un daño económico generalizado, a reducir, morigerar los riesgos y dar un escenario de contención social. Es decir, los dos objetivos centrales: dar esta contención, no afectar seriamente los ingresos de los hogares, dar una respuesta muy clara respecto a esto, y sobre todo preservar el capital organizacional de las empresas y los puestos de trabajo. Es decir, este era un objetivo principal cuando iniciamos. Pongo esta cronología de medidas adoptadas porque la realidad es que, bueno, insisto, en un periodo de 30 días pusimos en marcha un programa de trabajo bastante intenso, bastante fuerte. Me gusta reseñar esta cronología, sobre todo porque esta crisis, esta situación empezó hace poco más de 60 días, 2 meses, pero cuando hay una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo, bueno, a veces los días parecen semanas, las semanas parecen meses, y entonces un poco se distorsiona el criterio temporal. Por eso me parece importante ver qué fue lo que fuimos haciendo en este periodo. El 20 de marzo se inició la cuarentena. Ese mismo día ya el Banco Central emitió la comunicación A6937, que generaba este esquema de incentivos para un financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa muy razonable. 3 días después, el 23 de marzo, se aprobó el IFE, el ingreso familiar de emergencia, a través del decreto 310, que también disponía una suma de dinero para un sector que va a ser el primero en verse afectado, el sector del empleo informal, más precario, al cual queremos dar una respuesta también muy rápida. Un día después se aprobó el decreto 311, que establecía la suspensión de costos de servicios públicos durante esta emergencia. El 30 de marzo, el decreto 329, que establecía la prohibición de despidos sin causa o por fuerza mayor, justamente para contener el puesto de trabajo, el empleo. Y al mismo tiempo, el 30 de marzo, el 31 de marzo, 2 herramientas en particular. Por un lado, el FOGAR, para asistir a las MIPYMES con créditos para pago de salarios, y al mismo tiempo dar una herramienta mucho más ágil y evitar que el mecanismo tradicional de evaluación del scoring crediticio hiciera que demorara mucho el tratamiento de esos créditos. Y el 31 de marzo se crea el ATP, que está inicialmente pensado para una cuarentena más bien breve, entre 20 y 30 días, cuando vimos que esa cuarentena se iba a extender con diferentes características, pero que se iba a prolongar en el tiempo, porque lo que se veía a nivel internacional es que las consecuencias
de la pandemia son bastante delicadas. Ahí se toma la decisión de ampliar este programa ATP de apoyo al trabajo y la producción el día 20 de abril, y también se crea en este marco, además de este programa de salario complementario, que cubre hasta el 50% de los salarios de las empresas de la Argentina afectadas por la pandemia, también se crea el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, y también se amplía el FOGAR para poder avalar estos créditos, ¿no? Digo todo esto porque a veces hemos escuchado en estos últimos 2 meses diferentes tipos de críticas. La primera crítica que se hacía al principio era que el paquete de ayuda era muy pequeño, muy acotado. Después esa crítica mutó a que, bueno, no era tan acotado, pero que no estaba llegando en tiempo y forma, y después mutó a que, bueno, a algunos sectores por ahí no les gustaba del todo a quienes estaba apoyando y a quién no. Entonces, lo que sí quiero decir es que actuamos con mucha contundencia y lo que buscamos es una respuesta masiva, lo más rápida y veloz posible. Destaco en ese sentido, el 20 de abril sale el decreto ampliatorio del ATP, 7 de mayo comenzamos a pagar ese 50% de los salarios del mes de abril. Y bueno, todo esto hecho con un esfuerzo del sector público de mucha velocidad, mucha intensidad y también un amplio despliegue de recursos. En Argentina hay unos 21 millones de adultos que viven con otros 19 millones de personas. Estamos hablando de que 89% de los argentinos vive en un hogar donde al menos algún miembro recibe algún ingreso por parte del Estado. Es decir, estamos hablando de esto, ¿no? Hay 89% de los hogares que tienen algún tipo de ingreso por parte del Estado argentino. Tienen que ver, por supuesto, con lo previo, que tiene que ver con la UH, la tarjeta alimentar, las jubilaciones y pensiones, empleos públicos, pero se le adicionó a esto los pagos de 8,3 millones de ingresos familiares de emergencia, más los 2,3 millones de asalariados privados que recibieron la ayuda por el programa ATP. Aquí una breve desagregación en vistas al tiempo que hemos perdido, lo voy a hacer un poco de largo, pero está toda la desagregación correspondiente. Hablemos un poquito entonces de las respuestas generadas. Por un lado, hablando del programa ATP, hablamos de cerca de 250.000 empresas beneficiarias para el pago de salarios del mes de abril. Esto incluye 2,3 millones de trabajadores. Va a ser un poquito más seguramente cuando termine de procesarse alguna información de algunos sectores que se han visto rezagados, sobre todo lo que tiene que ver con educación, transporte, donde hay que cruzar bases de datos para no duplicar diferentes pagos de salarios. Por otro lado, lo que es el crédito tasa cero, estamos hablando ya de 200.000 beneficiarios, vamos a llegar a cerca de 500.000 en el corto plazo. Y esto tiene un subsidio de tasa vía el FONDEP, que es un fondo del Ministerio de Desarrollo Productivo justamente orientado a generar algunos apoyos financieros al sector productivo, y también la garantía del crédito a través del Fondo de Garantías Argentino. Y por otro lado, como decía recién, un apoyo importante por el lado del financiamiento, más de 200.000 millones de pesos es lo que se ha otorgado de financiamiento a tasa 24% por esta línea que el Banco Central reguló a través de un incentivo por el lado de la reducción de los encajes. Esto hizo, como se puede ver en este gráfico, que se incrementara de manera muy significativa el crédito al sector productivo. Como podemos ver, luego una etapa incluso de variaciones negativas en términos nominales del crédito al sector privado. Miramos puntualmente las líneas que tienen que ver con adelantos y con documentos, y vemos que después de marzo hay una intensificación de el incremento de el financiamiento del sector productivo. En el caso de documentos vemos una variación interanual del 95%, es decir, muy por encima de la inflación y recuperando parte del terreno que se perdió en 2019, donde hubo, como decía antes, una reducción neta en términos reales del crédito del sector productivo. La ATP tiene un gran impacto en el mundo de las empresas pequeñas y medianas. 99% de las firmas beneficiarias son pymes, menos de 200 trabajadores. 3 de cada 4 asalariados beneficiarios de la ATP pertenecen a empresas micro, pequeñas o medianas, y 7 de cada 10
pesos invertidos en el ATP se dirigió al universo de las pymes. Es un programa que, insisto, no es un programa muy masivo, de un alcance muy general. Recordemos que hay 600.000 empresas en Argentina. Estamos hablando de aproximadamente, de esas 600.000, no todas se vieron afectadas por la pandemia. Digo, hay aproximadamente un porcentaje mayor a la mitad de las empresas que han recibido este tipo de asignación en el mes de abril, y veremos en los próximos días, tenemos información para ofrecer respecto al mes de mayo. Aquí podemos ver incluso la desagregación respecto a lo que mencionaba recién, es decir, que 99,5% de las empresas beneficiadas por la ATP son micro, pequeñas y medianas, y 3 de cada 4 empleos beneficiados son también de este tipo de empresas. Como les decía recién, el programa ATP lo que ha hecho es generar un apoyo que va desde el pago equivalente a un salario mínimo y por el máximo de 2 salarios mínimos. Esto quiere decir que en realidad la cobertura en muchos casos ha sido superior al 50% del salario neto del trabajador. Esto ha tenido en general un diseño que, por la forma en que han sido estructuradas, ha sido efectivamente muy progresivo. Es decir, los principales beneficiarios de este programa son las trabajadoras mujeres, dentro del rango etario los más jóvenes. A nivel regional se ve un mayor beneficio para asalariados de las empresas del norte del país, y también, como decía antes, la cobertura del salario complementario es más fuerte en empresas pymes que en las empresas más grandes. Aquí podemos ver, como mencionaba recién, que cuando hablamos de empresas muy chiquititas, de menos de 10 empleados, la cobertura llega al 72%, esto porque el salario promedio de esas firmas es más bajo, entonces la cobertura, que es en torno a un mínimo, que es el salario mínimo vital y móvil, tiende a ser más alta que en las empresas más grandes de la Argentina. Lo mismo respecto cuando miramos con relación al género. Vemos efectivamente que los trabajadores, las trabajadoras mujeres tienen un porcentaje de cobertura más alta que el de los varones, 5 puntos porcentuales más alta, y también respecto al rango etario, ¿no? Es decir, la cobertura es más alta en los trabajadores más jóvenes, desciende cuando aumenta la edad promedio de los trabajadores y luego vuelve a incrementarse. Con respecto a la cobertura por provincia, algo similar, ¿no? Las provincias del norte son las que tienen el mayor rango de cobertura promedio del salario complementario. Y aquí la cantidad de trabajadores asistidos según la provincia, en el caso de Córdoba, que me debe interesar en particular, que el 8,1%, 190.000 trabajadores han sido los que han sido beneficiados en la provincia de Córdoba. Y respecto a la cantidad de empresas, sabemos que en el caso de Córdoba, 8,4% de las empresas beneficiadas por la ATP pertenecen a la provincia de Córdoba, 22.032 empresas. Hablemos ahora de lo que llamamos el futuro inmediato. ¿Qué estamos previendo en esta etapa tan complicada de la Argentina? ¿Qué escenario respecto a la continuidad de esta crisis y qué escenario frente a la salida, lo que esperamos para la salida de la crisis? Por un lado, lo que queremos mostrar en este gráfico es que la economía se va lentamente reactivando, que la política que hemos implementado es que en la medida en que observemos que se cumplen protocolos sanitarios, que los resultados van acompañando, se van liberando nuevas actividades que vuelven a funcionar. Acá lo que podemos ver es la medida de la evolución del empleo privado, exceptuado de las medidas sanitarias, exceptuado de la cuarentena. Lo que vemos es una cuarentena que se va calibrando en la medida que evoluciona las medidas sanitarias por región y por sector. Entonces lo que encontramos aquí es que el 43% de los trabajadores estaban exceptuados de la cuarentena al iniciarse este proceso el 20 de marzo de este año. Hoy estamos en una etapa donde más del 65% está exceptuado, y lo que vamos a ver en el siguiente gráfico también es un cambio bastante significativo cuando lo vemos a nivel provincial. Lo que se ve en este gráfico es que 19 de las provincias de la Argentina ya están en un rango en torno al 80%
de nivel de excepción. Esto quiere decir que, comparando estos dos datos, ¿no? La barra de color gris lo que está mostrando es el dato del 20 de marzo, y el punto en color lila o violeta es el dato del 29 de mayo, así, el último dato a fines de la semana pasada. Ahí lo que se ve es cómo en todo el país ha ido incrementándose la actividad económica, esto es, las actividades que están en condiciones de volver a funcionar. A lo mejor habrá alguna que todavía no lo hizo, pero está en vías de normalizarse rápidamente. Vemos, ejemplo, sector automotor, que ya están casi todas las terminales funcionando, habrá alguna que está abriendo esta semana o la semana que viene, según los datos que hemos ido compilando en diálogo con el sector. Lo que podemos ver aquí en este gráfico justamente es, como decía antes, 19 provincias ya están en un rango en torno al 80%, hay varias jurisdicciones que están en torno incluso al 90%, y la calibración hace que esté más focalizada las restricciones en el AMBA, por supuesto, que es uno de los focos más importantes de la infección del COVID-19, en Chaco, por ejemplo, que es una provincia que ha tenido un problema en particular, y como vemos, el resto del país está tendiendo a ir a este rango del 80%, incluso por encima de ese valor promedio. Y también se ve esta recuperación de la actividad económica gradual y paulatina, y en torno a esto que vamos a hablar de una cuarentena calibrada, ¿no? Lo que quiero decir con todas las luces es que estos datos muestran con claridad que pensar que estamos igual que el 20 de marzo no se condice con la realidad. Se observa que tanto desde el punto de vista de las actividades que han retomado actividad como indicadores concretos, se observa que hay una paulatina y gradual recuperación de la normalidad. Lo que vemos en y siempre insisto, ¿no? En consonancia con restricciones sanitarias, es decir, es una nueva normalidad. Volvemos a trabajar, volvemos a recuperar la actividad económica, pero siempre en este caso con nuevos protocolos sanitarios y con muchos cuidados dentro de las fábricas y diferentes actividades económicas. En este gráfico lo que se ve es cómo ha evolucionado la demanda de energía eléctrica, que se observa que ha venido creciendo en muchos sectores industriales. Acá hay 3 ejemplos puntuales: minerales no metálicos, metales comunes, papel y subproductos, donde se observa una tendencia a la recuperación luego de lo que ha sido la caída fuerte en la última semana de marzo. Estamos obviamente todavía por debajo de los niveles previos al inicio de la pandemia, y así va a ser por un tiempo seguramente, hasta que se recupere la normalidad. Vamos a convivir con una recuperación de la actividad económica y el sostenimiento de medidas sanitarias. Y algo parecido respecto a lo que tiene que ver con otro indicador indirecto de la actividad económica, que es la venta de combustibles. Ahí vemos primero lo que fue la caída de la nafta en surtidores, el gráfico de arriba, o de las ventas del gasoil. Vemos lo que fue la caída abrupta, ¿no? Una caída muy significativa durante el mes de marzo, y una recuperación que hace que hoy estemos en gasoil, por ejemplo, en un nivel de ventas que es el doble desde el inicio de la cuarentena, todavía claramente por debajo de la etapa previa al inicio de la pandemia. Hablemos ahora, para ir cerrando, antes de pasar a algunas preguntas, y bueno, lamentando que tuvimos problemas técnicos que por ahí nos complicaron la presentación, hablar un poco del largo plazo. Nosotros estamos pensando, obviamente, en el corto plazo de, bueno, cómo administrar esta cuarentena, que tiene que ver, como decía antes, con calibrar el reinicio de la actividad económica en todas las actividades y empresas donde allí es posible, con mucho diálogo con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, y recuperar esa normalidad. Sabiendo que si hay un problema, bueno, ese problema se va a aislar, se va a focalizar, y el resto de la actividad económica continúa. Ese es el objetivo principal de esta etapa de mayor calibración de la cuarentena. En este marco, con diferentes políticas de contención, como decíamos antes, para preservar el capital organizacional de las empresas, para preservar los puestos de trabajo y tener la economía lo más fuerte posible para que una vez que superemos esta pandemia, bueno, poder recuperar lo antes posible el nivel de actividad que hemos perdido en este tiempo. ¿Qué pensamos como consenso para el largo plazo, para el medio y largo plazo?
Claramente tenemos que exportar más, tenemos ahí desafíos muy concretos para pensar nuevos sectores que puedan traccionar la actividad exportadora. En segundo lugar, ningún sector productivo sobra, todos son importantes y tenemos que trabajar en planes productivos para todos estos sectores. Estamos en ese camino y en mucho diálogo con los sectores productivos. Hoy, pensando en la contención, hoy en, bueno, cómo evitar que cierren empresas, evitar que se cierren puestos de trabajo, pero rápidamente en planes que permitan, tras la recuperación económica, tener un escenario de largo plazo distinto al que venimos viviendo, porque hace rato que Argentina no crece. En tercer lugar, salir de una falsa antinomia, que es mercado interno versus mercado externo. Argentina tiene que volver a crecer en su mercado interno y en su mercado internacional. No existe una antinomia tal como que o se crece impulsado por el mercado interno o se crece por el mercado internacional. Argentina ha tenido etapas que han confirmado que esta antinomia es absolutamente falsa. Cuarto lugar, no hay futuro sin políticas productivas, es decir, todos los países del mundo que han tenido éxito han mostrado una buena articulación entre macroeconomía estable, predecible, con buenas políticas de desarrollo productivo. Y ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental. Por eso pensamos herramientas, como voy a comentar después, del Green New Deal y nuevos mecanismos que están en análisis en cabeza de este gobierno. En sexto lugar, una macroeconomía estable es sin duda una condición muy relevante para el desarrollo productivo. Mejoremos la productividad. Sin mejorar la productividad no hay una baja sustentable de la pobreza, ni mejora en la desigualdad también sustentable. En octavo lugar, una buena política productiva tiene otro desafío también a mediano y largo plazo, que es reducir las brechas de género. En noveno lugar, también un tema que me parece central, que es salir de esta falsa dicotomía entre proteccionismo o librecambismo. Pensamos que esa es una discusión que atrás, es una discusión del siglo XIX y de parte del siglo XX. Hoy es otra cosa. Hoy es pensar una integración inteligente en el mercado internacional, estimulando mayor presencia de nuestros productos y también abriéndose en todos aquellos casos cuando permite realmente una mejora, internalizar efectivamente las mejoras de productividad y poder impulsar sectores productivos que el país necesita. Y por supuesto también toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Son 10 puntos que queremos plantear en la agenda del Acuerdo Económico y Social, que entendemos que va a ser una de las bases centrales para pensar la etapa de la post-pandemia. ¿Qué pensamos como política, como agenda de desarrollo productivo para el medio y largo plazo? Dicho esto de manera muy resumida. Punto 1, un elemento central. En Argentina tenemos un complejo de recursos naturales muy importantes que nunca logramos desarrollar cabalmente porque nunca logramos salir de contradicciones que también son parte de una agenda del pasado. No hay tal dicotomía entre campo o industria o entre extractivismo e industrialización. Tenemos que pensar claramente en estrategias que incluyan la industrialización, la tecnificación de los recursos naturales. Y tenemos ejemplos en Argentina, solamente hay que darles escala y otra dimensión. Nosotros pensamos en el campo como un sector que obviamente es un gran generador de divisas y que tiene muchísimo más para ofrecer a la Argentina en materia de desarrollo productivo. Somos un gran exportador de agricultura y podemos transformar esa agricultura en una gran plataforma de exportación de alimentos para humanos, en carnes, en desarrollar una gran cantidad de economías regionales y de proyectos de desarrollo productivo. Hay una demanda enorme de carne argentina, de vaca, de cerdos, ¿no?, vinculados a la crisis sanitaria en China también. Y ese es el desafío que vemos para la próxima década, cómo transformar valor agregado en origen, aumentando el valor agregado en las diferentes regiones de la Argentina. En otro sentido, cuando hablamos de hidrocarburos, cuando hablamos de vaca muerta, no estamos pensando en una actividad meramente extractiva. Estamos pensando en el recurso natural como una palanca para el desarrollo de los entramados productivos industriales, tecnológicos, integrados por cientos de pymes en todo el país. Vaca muerta es una actividad que no termina en la provincia de Neuquén y algo parecido con todos los yacimientos de petróleo y gas de la Argentina. Hay pymes que proveen al sector hidrocarburífero
en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Bueno, todo esto es lo que tiene que potenciarse para toda la Argentina. Entonces vamos a trabajar, de hecho el presidente anunció el 1 de marzo el envío al Parlamento de una ley de estímulo a la inversión productiva en los sectores de hidrocarburos y toda su cadena de valor, que bueno, quedó en suspenso por el inicio de esta crisis, pero que esperamos también que va a ser una ley muy importante para la agenda de lo que se viene, una vez que logremos estar de salida de esta crisis tan complicada. Y lo mismo respecto a la minería. Nosotros vemos a la minería no como una actividad extractiva, tenemos que pensarla con una visión compartida, de discutir con las provincias mineras, con las comunidades, para que sea una actividad inclusiva, es decir, que incorpore pymes de la región, que incorpore tecnologías que se hagan y desarrollen en el país, y sustentable, es decir, que tenga las tecnologías que permitan morigerar y evitar los daños ambientales que hemos conocido en otras experiencias históricas. Así que nuestra concepción en ese sentido es recursos naturales como un eje aglutinador de un desarrollo productivo para el país, con fuerte eje industrial, tecnológico y pyme, y en toda la Argentina. Es una concepción absolutamente federal del desarrollo. En segundo lugar, lo que quería destacar, tiene que ver con lo que llamamos el Green New Deal, que es un concepto que está en construcción a nivel internacional y queremos hacer un capítulo aquí en Argentina, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías nuevas, que no solo sean compatibles con el medio ambiente, sino que además incorporen la dinámica ambiental como nuevos ejes para producir. Hablamos de la economía circular, que implica renovar, modificar los patrones productivos en las industrias. Estamos hablando de incorporar más activamente las energías renovables, no solo como fuente de generación, sino también como palancas de demanda de bienes de capital en el país. Nosotros vamos a trabajar en adelante, lo hemos comentado hace unos días en la Comisión de Economías Regionales del Senado, vamos a generar un proyecto productivo donde el objetivo va a ser que el crecimiento de las energías renovables en el país esté fuertemente asociado al crecimiento de los bienes de capital, de la producción de molinos eólicos en el país, de tecnologías para transformar residuos biomásicos en generación eléctrica. Esos son proyectos que tienen y van a tener todavía más un fuerte impacto regional. Es decir, creemos que el modelo que hemos tenido hasta ahora, que dio algunos resultados positivos y permitieron generar energía, por ejemplo, energía eólica, bueno, tuvieron la debilidad que incorporaron un paquete tecnológico absolutamente importado, con un poco contenido nacional. Entonces, eso permitió generar más energía eléctrica, pero traccionar muy poco desarrollo productivo en el país. Nuestra idea es que ambas cosas comiencen a ir de la mano. Bueno, y me olvidaba un tema central, y que sabemos que en Córdoba hay un desarrollo interesante que tiene que ver con la electromovilidad. Argentina tiene una agenda pendiente en ese sentido y queremos introducir rápidamente, lo hemos conversado con el sector automotor y con diferentes instituciones científico-tecnológicas, queremos que Argentina inicie una fase de ingreso en electromovilidad. Esto es, no solamente introduciendo la temática en Argentina, sino también comenzando a producir paulatinamente vehículos eléctricos, en principio para el transporte de pasajeros en algunas ciudades de la Argentina, y mencionaba Córdoba porque hemos estado en algún momento con el ministro de la producción de la provincia y con una empresa que está produciendo vehículos eléctricos, así que tenemos un entusiasmo muy grande en que esto se pueda implementar en el corto y mediano plazo como una estrategia que tenga estos dos elementos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, mejorar la producción nacional, incorporar una agenda compatible con el medio ambiente, una agenda vinculada a los nuevos pactos globales verdes, y por supuesto mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ciudades grandes, que son la mayor parte de los ciudadanos de la Argentina. En tercer lugar, economía del conocimiento, industria 4.0. Hemos enviado hace poco tiempo una nueva versión de la Ley de Economía del Conocimiento, pues nos parece un sector central para la Argentina, un sector que tiene una alta creación de empleo calificado, que tiene a su vez una alta presencia en exportaciones, y pensamos que va a ser un protagonista de esta década, y de hecho es uno de los pocos sectores en Argentina que aún en estas semanas de pandemia tan difíciles está teniendo
oportunidades de exportación, porque en este marco tenemos un sector que está fuerte, está sólido, y está pidiendo la posibilidad de aprovechar algunas oportunidades que la crisis internacional está generando para nuestro país. Así que este va a ser un eje muy importante, vamos a darle mucha relevancia a este sector, que sabemos que tiene una presencia muy fuerte en la provincia de Córdoba, y vinculado a esto, una agenda central de Industria 4.0 para reducir la brecha digital, para incorporar en las pymes técnicas de automatización, toda la nueva agenda 4.0, que pensamos que va a ser un elemento diferenciador de producto y un fuerte inductor para el aumento de la productividad de la economía argentina. En cuarto lugar, industrias vinculadas a la salud, biofarma, cannabis medicinal. Argentina está avanzando decididamente, y en esto hago un paréntesis porque también tenemos un programa muy importante que hemos lanzado en el medio de la crisis para apoyar a algunas empresas pymes y grandes y algunas instituciones científico-tecnológicas que están acelerando procesos de innovación y de puesta de producto en el mercado vinculado a productos de la salud. Un elemento diferenciador de Argentina sin duda ha sido que tiene una industria de equipamiento médico, como la que hay en la provincia de Córdoba, en el caso de respiradores artificiales, y otras también en el resto de la Argentina, que muestran, insisto, ¿no?, que tenemos un sector industrial que ha estado preparado para afrontar algo tan delicado como una pandemia, y pensamos que es un sector que va a tener un peso muy fuerte. En el corto plazo, para ayudarnos a atravesar esta situación tan crítica, pero también en el medio y largo plazo para generar respuestas del lado productivo a la demanda de incrementar la producción y las exportaciones de la Argentina. Y por último, en esta agenda de largo plazo, mencionar que Argentina necesita repensar su sistema financiero, su sistema de banca de desarrollo, y poder articular algo que está ocurriendo de manera práctica en este momento, ¿no?, que es la combinación de regulaciones financieras por parte del Banco Central, el papel de la banca pública, fondos que posee el Ministerio de Desarrollo Productivo, la aparición con mucha fuerza del FOGAR, que ha permitido en este periodo de crecimiento tan fuerte a partir de la pandemia avalar cerca de 35.000 micro, pequeñas y medianas empresas en un plazo muy reducido. Bueno, todo esto pensamos que lo vamos a poder coordinar de una manera muy, muy efectiva y generar un sistema de banca de desarrollo que apuntale proyectos productivos, que le dé un financiamiento a medio y largo plazo a los proyectos de inversión que Argentina necesita. Esta premisa va a ser, una vez que logremos atravesar esta crisis y que obviamente estimulemos y reaparezca la demanda de inversión, sobre todo que todos los proyectos productivos que generen dólares tengan un financiamiento adecuado a largo plazo para poder estar funcionando rápidamente y que podamos apuntalar un financiamiento para el cambio estructural. Esta es nuestra idea de cambio estructural, de repensar una Argentina que en esta década, y por eso me gustaría terminar con un mensaje esperanzador, un mensaje que nos saque un poco de la angustia que tenemos todos natural, ¿no?, frente a una crisis tan significativa, y poder pensar que, bueno, que terminemos la crisis con el sistema productivo lo más entero posible, con este apoyo que estamos dando, y con toda la respuesta, sin duda significativa, de la actividad privada, del sector privado, que ha sido muy comprensivo y muy solidario ante la situación tan crítica, y entre todos, en la mesa del Acuerdo Económico y Social, podamos gestar esta mirada de largo plazo que permita salir del estancamiento que tenemos en Argentina en los últimos años y pensar una Argentina de cambio estructural, una Argentina donde recursos naturales, tecnología, talento, industrialización sean los ejes centrales que nos permitan volver a crecer, ya no por un año o dos, sino por una década o mucho más. Así que con esto cierro esta presentación y pasamos a las preguntas. Muchas gracias y bueno, disculpas por los problemas que hemos tenido en el inicio de la exposición. Muchísimas gracias, señor ministro, y dado lo avanzado de la hora y por su agenda, el señor ministro va a responder 4 preguntas. Le damos la palabra al señor Marcos Brito y después al presidente del IERAL, Marcelo Capello. Adelante, Marcos Brito, por favor. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Buenas tardes, Matías, un placer tenerte con nosotros en estas reuniones semanales que hacemos. Y buenas tardes a todos los colegas empresarios.
Matías, lo primero que me gustaría decirte es que los empresarios estamos muy alineados con el gobierno en el sentido de cuidar a la gente, de cuidar su salud y todo lo que tenga que ver con el bienestar de ellos. De hecho, en esta fundación hay empresas que operan en Argentina hace muchos años, por lo cual nos venimos ocupando y preocupando de nuestros empleados y todas sus familias desde hace muchos años. Y es tal nuestro compromiso con nuestra gente, que son quienes nos acompañan en nuestras actividades día a día, que estamos muy preocupados también, no solo por la salud, sino por el empleo de toda esta gente. Entonces, Matías, la pregunta tiene que ver, obviamente que el tema de la cuarentena no depende pura y exclusivamente de vos, hay un montón de actores y sobre todo hay un virus que nadie lo controla. Entonces, en función de lo que te estoy diciendo, Matías, ¿cómo pensás vos o cómo te imaginás vos la salida de la cuarentena? ¿Crees que puede ser en un lapso relativamente corto, que no termine de deteriorar el empleo, o crees que puede llegar todo el invierno? Bueno, ojalá tuviera la respuesta a esta última parte de la pregunta. Gracias por la pregunta, un gusto. Nosotros estamos trabajando con diferentes escenarios. La verdad que en esto dependemos específicamente de la evolución de la pandemia, no solamente lo que ocurra a nivel nacional, donde vemos que ha habido avances importantes, sino también a nivel internacional, porque según la semana que nos encontremos, llegan informes de que está controlado, que a nivel internacional pareciera que digamos, se ha podido morigerar el avance del virus, sobre todo en Asia, en Europa. De repente aparecen informes en sentido inverso, que dicen que podría haber una segunda ola de contagios y esto generar nuevamente un reinicio de fases de mayor restricción. Nuestra visión es que tenemos que prepararnos para todos los escenarios. En ese sentido, nuestra principal preocupación es lo que mencionaba antes, que es calibrar los alcances de la cuarentena de acuerdo a la región y a los sectores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es justamente en aquellas provincias donde la cuarentena aparece como controlada, no hay casos, hay pocos casos, bueno, la actividad se restablece, en algunos casos casi por completo, hablamos de provincias con 90% de actividad prácticamente funcionando, y la gran mayoría en torno al 80%. El objetivo es avanzar todo lo que se puede. Hemos visto, sobre todo, que si para algo sirvió la cuarentena, sobre todo la versión más rígida de la cuarentena, es para generar conciencia. Hace algunas semanas, por ahí mucha gente no tenía conciencia de lo que significaba usar el tapaboca, lo que significaba el aislamiento social, y sin embargo, bueno, esto ha cambiado por completo. Hoy la gente es consciente, hoy en las empresas hay protocolos muy estrictos que se están aplicando, y la verdad que el sector productivo es un esfuerzo enorme, me consta, porque hemos trabajado mucho con ellos, y ellos con el Ministerio de Salud de la Nación. De hecho, se han publicado en este boletín oficial, como anexo de uno de los decretos de la cuarentena, todos esos protocolos para que sirvan de modelo a todas las empresas del país. Según el sector, cada empresa va adhiriendo a ese protocolo, que trabajó muy activamente, y esto ha hecho, insisto, que tengamos hoy un funcionamiento muchísimo más alto que el inicio de la cuarentena, y esto habla, insisto, ¿no?, de un proceso que habla, yo lo diría, lo hemos mencionado, como nueva normalidad. La normalidad plena, tal cual la conocíamos, no sabemos cuándo va a volver. No sabemos si va a ser este año o el que viene. Lo que importa es que trabajemos ya con un nuevo concepto de normalidad, que es volvemos a trabajar, volvemos a producir con resguardos. Y cuanto más se avance, con más resultados sanitarios, bueno, seguramente más parecido a la normalidad anterior esto va a ser. Todo esto claramente hasta que a nivel sanitario tengamos las respuestas necesarias. Por eso digo, yo más que pensar en elementos que no manejamos, porque son elementos que tienen que ver con la evolución, incluso a nivel internacional, prefiero trabajar con este mecanismo, ¿no?, que es diálogo muy fuerte con los sectores productivos, con los gobiernos provinciales y municipales, y allí donde tenemos más certezas, rehabilitar la actividad
económica y hacer un monitoreo muy fuerte en las plantas productivas y a nivel sectorial y regional. Creo que eso es lo que está dando resultados positivos por el momento y en esta línea es donde vamos a seguir avanzando. Perfecto, muchísimas gracias. Y Marcelo Capelo, vamos con las 3 preguntas de parte del Consejo, resumiendo la cantidad de preguntas, más de 200, que nos han enviado vía chat. Adelante, Marcelo. Marcelo Capelo, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea. Sí, buenas tardes, ministro. Pensando ya en la post-pandemia, ¿el gobierno en qué está pensando en medidas para la reactivación económica, especialmente pensando en el interior, en las economías regionales? Bien, muchas gracias. Estamos con varias medidas en estudio y me gustaría poder hacer referencia especialmente a 2 que están con un grado de avance importante. Una tiene que ver con parques industriales. Estamos gestando un nuevo decreto para el apoyo a los parques industriales y tecnológicos, porque pensamos que ahí hay un camino muy interesante para estimular justamente la mejora de productividad, las prácticas asociativas entre empresas, industrias y tecnología, ¿no? También hablando un poco vinculado a la ley de economía del conocimiento, donde vamos a estar en los próximos días anunciando un paquete de ayuda que vamos a generar con los gobiernos provinciales para priorizar parques industriales y tecnológicos, a los cuales le vamos a ofrecer un esquema de aportes no reembolsables para hacer obras dentro de los parques, para conectividad, tecnologías y otras obras de interés de cada parque, y también para financiamiento a largo plazo, para mejoras de esos parques industriales y tecnológicos. Y la segunda medida que me gustaría mencionarles tiene que ver con el restablecimiento, con algunos cambios que estamos pensando, de lo que fuera el decreto 814, que es un mecanismo de compensación de aportes patronales vinculados justamente al costo salarial, que existía en Argentina y que fue, digamos, eliminado después de la reforma tributaria de 2017, y pensamos que es una herramienta importante y ha sido lo que nos han reclamado durante la campaña electoral, durante el diálogo con diferentes sectores de la producción de las provincias, porque pensamos que era un mecanismo importante para compensar asimetrías, para compensar los mayores costos que tienen muchas economías provinciales más alejadas de los grandes centros urbanos. Así que nuestra idea es restablecer con algunos cambios. Estamos generando esos beneficios regionales del denominado decreto 814, una nueva norma que está en estudio y que seguramente va a ser uno de los puntales con los que vamos a apuntar la recuperación desde el punto de vista de las economías regionales. Le vamos a hacer llegar un trabajo del IERAL sobre el tema que planteó recién sobre aportes patronales, que habíamos hecho en su momento refiriéndonos a lo que se había eliminado, que nos parecía que era razonable, lo de la desgravación por regiones. Vaca Muerta hizo algunas referencias breves. Le pediríamos si nos puede ampliar respecto a cómo ven el potencial hoy del yacimiento, luego de lo que pasó en el sector petrolero en los últimos meses, viendo con el mismo optimismo que al comienzo de la gestión. Bien, muchas gracias. Sí, nosotros seguimos viendo exactamente el mismo potencial en la reserva de Vaca Muerta y en general en el sector hidrocarburífero de Argentina. Pensamos que está en condiciones de ser una de las palancas para el desarrollo económico de la Argentina en la próxima década y tal vez más tiempo, más que una década. Obviamente, el escenario internacional cambió por completo, pero obviamente pensamos que es una situación coyuntural. En ninguna previsión estamos pensando que esta crisis se va a sostener por un tiempo muy largo. Entonces, lo que hemos visto claramente es una caída drástica de la demanda internacional de petróleo. Para ser bien claro, teníamos una demanda de unos 100 millones de barriles antes de la crisis del COVID. Esa demanda cayó 70 millones, un desplome del 30%. Es un hecho inédito, ¿no? Hemos visto en la historia contemporánea muchos shocks petroleros, pero de estas dimensiones, por la intensidad, por el tiempo que se produce, es algo totalmente novedoso. Obligó incluso a un recorte muy significativo en los países de la OPEC, ha habido cambios muy drásticos,
y esto obviamente deprimió los precios en una dimensión también, ¿no? Que bueno, luego se han ido paulatinamente recuperando. En este marco implementamos el barril criollo, justamente con la idea de sostener la actividad económica y las inversiones, porque nuestra idea es justamente que, como decía al principio, podamos obtener la capacidad productiva lo más sólida posible, para que una vez que pasemos esta etapa de crisis podamos lo antes posible volver a producir, volver a crecer, en este caso en el sector petrolero. El barril criollo busca justamente evitar que las inversiones del sector se pierdan. Uno podría pensar, bueno, cayó el precio internacional, hagamos una reducción muy fuerte en el mercado interno, importemos combustibles, traslademos al consumidor esta ganancia. Es una posibilidad, sin duda era una posibilidad hacerlo, pero el riesgo más grande de esa estrategia era que una vez que se normaliza la situación económica, vuelvan a subir los precios internacionales y vuelva a crecer la demanda, estemos importando petróleo a precios muy caros, en un contexto donde Argentina le faltan dólares, no tiene acceso al financiamiento internacional, con lo cual esa medida podía ser muy positiva en el corto plazo, pero absolutamente negativa en el mediano plazo. Por eso es que optamos por poner el barril criollo, preservar la producción y las inversiones en el país, tenerlas listas para que una vez que se restablezca la actividad económica y la demanda, estar listos para afrontar una etapa de crecimiento económico en el sector. Por eso decía antes, con este mismo optimismo respecto a la región a largo plazo, es que seguramente una de las tareas que vamos a emprender una vez que tengamos claro ya la salida de la crisis, es el envío al Parlamento de una nueva ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un fuerte salto productivo en Vaca Muerta y en todos los yacimientos productivos de la Argentina. Gracias. Respecto al programa ATP de aportes del Estado para el pago de salarios, ¿cómo sigue? ¿Ha habido algunos cambios? ¿Algunas empresas pidieron la devolución del dinero? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, dos cosas importantes. Primero, el ATP se ha definido la continuidad en este mes de junio. En el mes de junio se van a abonar los salarios complementarios, como mencionaba antes, ¿no? 50% piso de un salario mínimo y un máximo hasta 2 salarios mínimos por trabajador, para los salarios correspondientes al mes de mayo. Esto es lo que se va a hacer durante el mes de junio. Se ha notado una cantidad importante de empresas, cerca de 300.000, un poquito más, si no me falla la memoria. Los próximos días vamos a estar dando la información ya concreta y corroborada, teniendo el análisis de la FIP en este momento, y con este escenario se van a pagar los salarios del mes de mayo. Agradezco la segunda parte de la pregunta para hacer una aclaración, porque en los últimos días hemos escuchado algunos comentarios que decían que hubo empresas que devolvieron el salario complementario del mes de abril, que se abonó en mayo, porque hubo un cambio en las reglas de juego. Esto quiero aclarar que no es así. La realidad es que el programa ATP, como mencionaba al comienzo de la exposición, se terminó de reglamentar con el decreto 376 del día 20 de abril, y el día 21 de abril, en la decisión administrativa del jefe de gabinete, quedó especificado que las empresas más grandes que accedieran a este programa, para el pago del mes de abril, tenían una serie de restricciones muy puntuales, que básicamente consistían en la imposibilidad de distribuir utilidades por un ejercicio fiscal, de no realizar pagos a empresas vinculadas en determinados paraísos fiscales, a no hacer recompra de acciones y a no recurrir al mercado de títulos para hacer lo que se conoce como operación de contado con liquidación. Eso estuvo establecido desde el día 21 de abril, esto lo pueden chequear en el boletín oficial, muy fácil de corroborar, con lo cual no hubo ningún cambio de reglas de juego en el programa, justamente lo que tiene que ver con el pago del mes de abril. Para el mes de mayo, lo que se va a pagar en este mes de junio, lo único que se hizo fue ampliar a 2 años esas 4 restricciones que fueron mencionadas para el caso de las empresas más grandes, y ampliar a todo el universo de MIPYMES también estas restricciones por el periodo de 1 año. Pero esto es para los que quieran acceder al beneficio en el mes de mayo, que se va a pagar en el mes de junio. Esto quiero ser bien claro. Es decir, hubo empresas que
decidieron hacer la devolución, pero insisto, devolvieron el mes de abril, no por un cambio en la regla de juego, que insisto, no hay ningún cambio con respecto a ese beneficio, no cambió nada respecto a lo que estaba arreglado el mismo 21 de abril, al día siguiente que salía el decreto 376. Y sí, agregar que, bueno, sabemos de casos que han decidido la devolución, en algunos casos por errores en el cómputo de la información que fue enviada a la FIP, o por alguna política empresaria, pero quiero ser claro, si hubo devoluciones, que las hubo, no fue por un cambio en las reglas de juego, que son las mismas que regían desde el primer día. Insisto, las reglas de juego que cambiaron son para el pago del mes de mayo, que va a ser durante este mes, o sea que todavía no se ha abonado un solo peso. Perfecto, muchísimas gracias, señor ministro. No sé si la señora María Pía está por allí. María Pía. Sí, Miriam, acá estoy. Muchísimas gracias, señor ministro, por el tiempo que nos ha dado, las respuestas claras, y bueno, gracias por participar, a todos los socios y amigos y gente que se ha conectado para reunirnos en esta ocasión. Gracias a todos y que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto. Muchísimas gracias.